Hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz lunes 20 de noviembre, día feriado conmemorativo de la gesta de 1910, aquella que empezó con sufragio efectivo, no reelección, y que a más de un siglo de distancia todavía estamos esperando los mexicanos a que se cumpla con ese legado, esa demanda de sufragio efectivo, no reelección. Muchas gracias a los compañeros, amigos, alumnos, ciudadanos que nos están escuchando. Hola a todos, buenas noches. Este día fue muy intenso en términos de grilla política, en términos de realineamientos de fuerzas políticas. Lo primero que podemos observar el día de hoy, este día de la Revolución Mexicana, es claramente cómo el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cerró filas en torno al partido, en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, y evitó el día de hoy una de las fracturas que hubiera sido muy sensible en la Ciudad de México, que es, digamos, el bastión más importante electoralmente hablando de este nuevo partido, surgido apenas hace 3 años, con los simpatizantes, los ciudadanos que se integraron y que siguieron a López Obrador después de su ruptura definitiva con el PRD, tras esta historia tremenda de traiciones, de vendetas, de la manera en que las corrientes como los chuchos decidieron pactar con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, el Morena, hoy en el Auditorio Nacional, pues dio una evidente demostración de fuerza. Ricardo Monreal, también delegado de la delegación más políticamente más importante de la Ciudad de México y quizá de la República, que es la delegación Cuauhtémoc, decidió quedarse en Morena. Es muy probable que se vuelva el dirigente nacional del partido. Con esto se evita una fractura o una sangría que hubiera pues planteado una debilidad o un debilitamiento muy importante en el bastión político y en el bastión electoral más importante para Morena, que es la Ciudad de México, y que va a plantear, por supuesto, el impulso mayor hacia la candidatura presidencial de López Obrador, que hasta este momento, y creo que así seguirá durante una buena parte, a menos que haya un cambio radical, seguirá siendo el puntero de las preferencias electorales. Lo que observamos el día de hoy en el evento de Morena, en el Auditorio Nacional, fue el planteamiento del programa de gobierno, y creo que es muy importante destacar, en primer lugar, que es un programa moderado, no está planteando nada que pueda alterar a las clases medias, a los empresarios, a los sectores de Estados Unidos. Está planteando, y a través del empresario Alfonso Romo, hizo el planteamiento de la renovación ética de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un combate frontal a la corrupción, que se ha convertido en el principal problema que genera indignación, que provoca violaciones a derechos humanos, como lo hemos observado desde hace 10 años por lo menos, desde el gobierno de Felipe Calderón, e incluso, y todavía más grave, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La corrupción está enlazada con la violación a los derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad, con las desapariciones forzadas, con eventos como Atenco o como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y, por supuesto, es un programa de gobierno el que presentó el día de hoy Morena, el proyecto alternativo de nación con 7 puntos, un proyecto básicamente de centralización, digamos, de la austeridad, de la disminución de los enormes salarios que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de las pensiones presidenciales, y una frase que a mí me gustó mucho, esta de que es necesario que lo voy a leer de manera textual, lo dijo López Obrador: vamos a cortar el copete de privilegios,
a bajar los sueldos de los primeros ministros y a los salarios de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es un planteamiento que está dando justamente en una de las partes más frontales del descontento ciudadano. Y creo que ahí radica la fuerza de este llamado del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Dice también, se planteó también un asunto muy importante a los 2 meses de los sismos. Dijo no a la salida en convertir a los damnificados en deudores de la banca. Hay recursos para una vivienda digna. El 14 de diciembre, anunció López Obrador, se dará a conocer el gabinete que va a formar el gobierno de Morena o que estará planteando Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece interesante porque una vez más toma la delantera o la iniciativa política el bloque o el grupo que está apoyando a López Obrador. Creo que está en su mejor momento, en el mejor arranque de los 3 que le hemos visto a López Obrador en sus campañas presidenciales. Esa es mi opinión muy personal. Creo que también está demostrando que es capaz de mantener unido a un partido, a un movimiento, en donde evidentemente va a generar pues la atracción de lo que suceda en el PRD. ¿Qué está pasando del otro lado? En el lado del PRD y del PAN. Pues ambos partidos, a final de cuentas, realizaron las reuniones de sus consejos políticos y en el caso del Consejo Nacional del PAN, Ricardo Anaya pues se lleva una victoria prácticamente inobjetable. Le aprobaron por 271 votos a favor, solo 1 en contra, el proyecto de la constitución del Frente Ciudadano, que en realidad es un frente partidista. Es decir, el problema aquí, ahorita lo vamos a analizar brevemente, es que llaman Frente Ciudadano a algo que es evidentemente un frente partidista, porque pues son la reunión de 3 burocracias o dirigencias partidistas, que son las del PAN, las del PRD y las del Movimiento Ciudadano, y pues todavía yo no veo por dónde estén los ciudadanos que no forman parte de estos partidos. Pero bueno, el hecho es que el PAN avanzó, lo aprobaron en un día anterior, o más bien un día después, el PRD en su Consejo Nacional, con una situación todavía más delicada en el caso del PRD, porque va a dejar la dirigencia nacional la principal impulsora del frente, que es Alejandra Barrales, y todavía no se sabe quién quedará al frente del PRD. Es muy probable que quede una de las corrientes del Estado de México, que es ADN. ADN pues puso condiciones y se han discutido entre las tribus perredistas, que vaya que son buenas para discutir lo que está planteándose, que todavía falta definir la forma de elección del candidato entre los 3 partidos. Este es realmente el quid del frente. Digamos, ya no hablemos de si es un frente ciudadano o un frente partidista. Digo, creo que a la luz de todos queda muy claro que es un polo opositor radicalizado a raíz de las elecciones en el Estado de México y de los ataques a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, que fue aliado buena parte del gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y que ahora pues es como especie del segundo opositor disque peligroso. Pero en realidad el frente es un frente de sobrevivencia. El PAN, o más bien Ricardo Anaya, necesitaba para legitimar su aspiración como chico maravilla hacia la presidencia de la República, pues confirmar que podía tener el arrastre de otros mini partidos, que en este caso ya se quedaron en esa estructura, que es el PRD y el MC. El PRD lo que tiene ahora de principal desafío es al propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, el principal bastión electoral también del PRD, que está en disputa con Morena.
Miguel Ángel Mancera el día de hoy dijo que él no se iba de candidato, si el método iba a ser el dedazo. Ahora, pues no sé cuál sea el plan de Mancera, pero resulta muy claro que pues ya no tiene la torta bajo el brazo, junto con Rafael Moreno Valle y junto con Margarita Zavala se han vuelto los aspirantes perdedores dentro de esa oposición que no es el López Obradorismo. Todavía no está claro si Margarita Zavala va a lograr las firmas necesarias para ser la candidata independiente, y Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera están planteando una ruta de salida del frente que es muy probable que se vaya a tener que negociar en los próximos días. Los plazos se van a vencer pues precisamente el día en que tengan que presentar realmente los documentos de un gobierno de coalición ante el INE, porque ellos van a formar una coalición. Entonces, la situación pues todavía es compleja. En el caso del frente son muchos más los factores y los actores que van a definir la viabilidad del frente. Porque, por ejemplo, de los gobernadores del PAN, de los 12, 5 están apoyando a Ricardo Anaya, y es clarísimo que hay otros que no, que los otros 7 no. De eso vamos a analizarlo más adelante. Y en el caso del PRD, es clarísimo que los gobernadores del PRD, pues cada quien está jalando para su lado. Y tienen la ruta de salida, y eso es lo interesante de este escenario, de los grupos del PRD que no les guste lo que suceda con el convenio de coalición con el PAN y con el MC, pues que se pueden ir a Morena. En fin, eso sería lo que ha estado pasando en los últimos meses, en los últimos 2 años, una sangría constante de perredistas hacia Morena, por lógica, por naturaleza, por identificación del discurso y también por intereses electorales. Es decir, todo esto se va a mover en función de cómo se repartan las candidaturas, que eso es lo que realmente les interesa, al Congreso y a los otros estados donde van a haber elecciones a gobernadores y a diputados locales. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, estoy más concentrado ahorita en exponerles lo que estoy observando, lo que estamos observando a partir de la información del día de hoy. ¿Qué va a pasar en el PRI? ¿Qué está pasando en el PRI? Está sucediendo una auténtica grilla por debajo de la mesa. Los escenarios, digamos que los expertólogos en el PRI y algunos lectores de gestos de Enrique Peña Nieto, pues ya están planteando el siguiente escenario: que el candidato presidencial va a ser José Antonio Meade, que el jefe de la campaña va a ser Aurelio Nuño, actual titular de la SEP, y que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, va a la dirigencia nacional del PRI, y en lugar de José Antonio Meade en la Secretaría de Hacienda, iría José Antonio González Anaya, que es actualmente el director general de Pemex. Este reacomodo, que parece el mundo ideal, no lo puede ser tanto, porque hay muchos observadores que creen y que argumentan que evidentemente Miguel Ángel Osorio Chong no es el escenario que él desearía. Es decir, él quiere ser candidato, él tiene el apoyo de muchos gobernadores, aunque no tenga digamos que la venia del principal elector en la liturgia priista, que es Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. De lo que suceda en el PRI va a definirse mucho de lo que suceda también en el frente e incluso en Morena, porque pueden haber sectores priistas que, pues, la cultura priista es así, es decir, ellos huelen dónde está el poder y van a irse a donde vayan más posibilidades de ganar el poder. Y en el caso de que haya una candidatura en el lado o que se decante la candidatura del PRI por José Antonio Meade, esto evidentemente va a afectar al frente opositor si el candidato presidencial es Ricardo Anaya, porque el tipo de votos y el tipo de, digamos, de perfil electoral
que estaría buscando la candidatura de Meade es exactamente la misma que defendería Ricardo Anaya. Nada está escrito hasta ahora. Los escenarios se han adelantado. El PRI ya no puede retrasar más su decisión. Pero en fin, lo que tenemos que hacer, creo yo, como ciudadanos, es observar muy claramente dónde están las contradicciones, los avances, y analizar lo que vamos a vivir, porque efectivamente el 2018, y no es casualidad que grabe esto un 20 de noviembre, va a ser tan definitivo como lo fue en el 2010 las elecciones de aquel entonces. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas. Algunas no las voy a poder responder el día de hoy, pero espero que en la semana nos sigamos viendo, nos sigamos escuchando. Me dice a María Margarita Medina Rangel, entonces, ¿cuándo anuncia el PRI su candidato? Debe ser después del 9 de diciembre, es decir, en los plazos priistas después del 9 de diciembre. Entonces, viviremos del 1 de diciembre al 14 de diciembre una semana muy intensa en la grilla. En fin, gracias a Marco Antonio Palet por tu observación, observar y actuar. A José de Jesús Rosales le mando muchos saludos. A todos los que se han estado sumando, buenas noches, Mónica Sánchez, buenas noches a todos. Nos vemos. Gracias.